Somos iglesia. Somos nación. Buenas tardes, hermanitos, sean bienvenidos a una transmisión más de Casa de Oración. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón en esta hermosa tarde. Vamos a rendirle gloria y honra al único que es digno de recibirlo. Aleluya. Yo quiero invitarte que si estás en tu casa, tú te pongas de pie y comencemos a adorar el nombre de nuestro Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Gloria a Dios.
glorificado, hemos exaltado el nombre del Señor. Es momento de darle tu adoración al Padre. Dejamos que la atmósfera del Señor cambie tu entorno ahí donde tú estás.
Dios en esta tarde, Padre. Sabemos y reconocemos que tú eres digno de recibir suprema adoración, Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está.
gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Tú eres el único Dios verdadero, mi Dios. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te amamos, santo, santo, santo. Oh, sí, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sí, Señor. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor John was just teaching about his confessions of grace. Lo que el pastor John nos enseñaba son las confesiones de gracia. What he's saying is so real, so true. Y lo que él estaba enseñando es tan real, tan cierto. So put it into practice. Practíquelas. Start quoting these verses. Start acting upon these verses. Empiece a repetir los versículos y a actuar sobre los versículos. And we will be amazed at what God does in our lives. Y entonces nos quedaremos asombrados de lo que Dios esté haciendo. Now, in this last lesson, I'm going to share with you, En esta última lección que quiero compartirles, and I want to say how much I appreciate Pastor John coming with me. y quiero decir que aprecio bastante que el pastor John haya venido conmigo. This has just been wonderful to see how this has worked together. Ha sido maravilloso ver cómo ha estado funcionando juntos los dos. This last lesson I'm going to share, I'm calling it -1 degree. Esta última lección la estoy titulando -1 grado. -1 degree. Página 21, -1 grado. And what I'm talking about is just being off a little bit right here will produce a big difference in the future. Lo que estoy queriendo enseñar con esto es que una pequeña diferencia aquí en el futuro va a marcar una gran diferencia. That's why I mentioned that a lot of my heroes have failed me. Por eso les mencioné ayer que muchos de mis héroes me han fallado. Because just little things that in the future become big things. Porque les mencioné cosas pequeñas aquí en el futuro se han hecho muy grandes. And, here's a scripture that illustrates El this. pasaje que ilustra esto está aquí. Ecclesiastes 10:1. Eclesiastés 10:1. Dead flies putrefy the perfumer's ointment. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, And cause it to give off a foul odor. y da un mal olor. So does a little folly to one who is respected for wisdom and honor. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Now what that is simply saying Lo que esto simplemente está is diciendo dead es flies plus perfume equals foul odor. moscas muertas más perfume es igual a un mal olor.
Dead flies are little things, Las moscas muertas son pequeñitas, but they can even cause perfume to stink, pero pueden hacer que un perfume apeste, to become a foul odor. que sea un mal olor. And what he's doing is illustrating a leader's life. Y lo que hace es ilustrar la vida de un líder. So does a little folly Cuando una pequeñita cosita in someone that is respected for wisdom, for honor, en alguien que es estimado por honorable, por sabio, that's what people will remember. eso es lo que las personas van a recordar. Amen. So a prayer I prayed many times. I heard my pastor pray this years ago. Algo de lo que oro y escuchaba a mi pastor orar esto hace años God, help me not to mess it up. es: Dios, ayúdame a no regarla. And I pray that so many times. Yo lo he orado muchas veces. Just a little folly Una pequeñita caída, can turn into a bad odor. entonces se puede convertir en un mal olor. Now, here's another illustration of this. Otra ilustración de esto es: This is what, in studying, I have learned this. esto es, estudiando he aprendido esto. If there's an airplane that is flying from New York to London, Si hay un avión que sale desde Nueva York hacia Londres, that's a 6-hour flight. es un vuelo de 6 horas. I've flown that several times. Yo lo he hecho varias veces. If an airplane flying from New York to London, Si hay un avión que vuela desde Nueva York, sale para ir hacia Londres, and the instruments are off only 1 degree to the south, y los instrumentos están simplemente 1 grado hacia el sur, that airplane will not land in London. It will arrive in France. ese avión entonces no llegaría a Londres, sino aterrizaría en Francia. It doesn't just miss the city, it misses the whole country. No solamente se perdió al llegar a la ciudad, sino se perdió todo un país. That's what I'm talking about. Minus 1 degree. Y eso es de lo que yo estoy hablando acá. Menos 1 grado. It's just a little thing, Algo pequeño. but when you project it into the future, it becomes a big thing. Pero cuando se proyecta hacia el futuro, entonces se convierte en algo grande. And so the same is true, not just with our lives, Y lo mismo es no solo en nuestras vidas, it's also true with our theology. sino también es en nuestra teología. It only takes small misunderstandings to lead us to the wrong conclusion. Solo se requiere de un pequeño malentendido para llevarnos a las conclusiones incorrectas. Do you understand what I'm saying? ¿Sí me entiende? ¿Me doy a entender? Minus 1 degree. Menos 1 grado. Now, I'm going to give you some statements here that are common statements. Bien, estoy tomando algunas declaraciones que son comunes. And in fact, I'm putting it as a question. De hecho, las pongo como preguntas. Something that we've all heard people say. Todo lo que tal vez hemos escuchado, todos lo hemos escuchado que la gente dice. That I think is off 1 degree Y creo que simplemente es moverse 1 grado. and leads us to the wrong conclusion. Y entonces nos llevaría hacia las conclusiones equivocadas. Here's the first one. El primero es: Is it possible to lose our salvation? ¿es posible perder nuestra salvación? That is a question that I've heard ever since I've been in ministry. Esa pregunta la he escuchado todo el tiempo que he estado en el ministerio. As long as I can remember, I've heard preachers talk about that. Hasta donde recuerdo, yo he escuchado a predicadores hablar de esto. And they will say things like, it's not possible for us to lose our salvation. Y algunos dicen, es que no es posible que perdamos nuestra salvación. But the truth is, Lo cierto es that is a bad question. que esa es una mala pregunta. If we ask the wrong questions, we get the wrong answers. Si hacemos malas preguntas, entonces vamos a obtener las respuestas equivocadas. Minus 1 degree. Menos 1 grado.
See, the truth is, Lo cierto es, we can't lose our salvation like losing our telephone. es que podemos perder nuestra salvación como se pierde un teléfono. You ever lose your telephone? ¿En algún momento usted ha perdido su teléfono? My wife particularly, she's pretty bad about this. Principalmente, mi esposa dice, es mala en esto. Probably 2 or 3 times a week. Tal vez 2 o 3 veces a la semana le pasa. She would say, honey, would you please dial my number? I've lost my phone. Amor, márcame, no sé dónde esté mi teléfono. And she'll hear, I left it in the other room. And she goes and gets it. She hears Sí, it ringing. la dejé del otro lado del cuarto y va entonces a recogerlo. I can tell the way you're laughing. Some of you are guilty of the same thing. Veo que algunos están riendo y creo que les ha pasado exactamente lo mismo, ¿verdad? Amen? Amén. Well, it's true that you can't lose your salvation like losing your telephone. Es cierto, usted puede perder su salvación como pierde su teléfono. But as I said, that's a bad question. Pero como ya se lo dije, esa es una mala pregunta. Because it leads us to the wrong conclusion. Porque nos lleva hacia las conclusiones equivocadas. Here is a better question to ask. Una mejor pregunta que debemos hacer es: Is it possible to walk away from a relationship with God? ¿es posible apartarse de una relación con Dios? You see what I'm saying? ¿Sí vio lo que le dije? Minus 1 degree. Menos un grado. Just a little thing. Algo muy pequeñito. Just changing the wording Simplemente cambiando el orden de las palabras leads you to a completely different conclusion. te llevaría a una conclusión totalmente diferente. No, we can't lose our salvation like losing our telephone. No podemos perder nuestra salvación como perder un teléfono. But is it possible Pero es to walk posible. away from a relationship with God? Pero es posible apartarse de tener una relación con Dios. I've seen it happen and you've seen it happen. Yo he visto que eso ha pasado y usted también lo ha visto. See, another question we could ask, Otra pregunta que podemos hacer: do we lose the power of choice after we become a Christian? ¿perdemos nuestra capacidad de elegir cuando nos hacemos cristianos? See, that's a better question to ask. Creo que hay una mejor pregunta que deberíamos de hacer. Is it possible to lose our salvation? ¿Es posible que perder nuestra salvación? We know we have a power of choice. Sabemos que tenemos un poder de elección. And just because we become Christians doesn't mean we no longer have a power of choice. Y que nos hagamos cristianos no significa que ya no podemos elegir. Or another way we could word that question, Otra forma de hacer esta pregunta: is it possible for us to sin after we become Christians? ¿es posible pecar después de hacernos cristianos? Do you understand what I'm saying? ¿Me doy a entender? Minus 1 degree. Menos un gradito. If you ask the wrong question, you get the wrong conclusion. Si tú haces la pregunta equivocada, entonces tendrás la respuesta equivocada. So let's answer the question with the scripture. Así es que contestemos la pregunta con la escritura. Back to 1 John again. Otra vez, Primera de Juan. 1 John 2 and 1. Primera de Juan 2:1. My little children, these things I write to you so that you may not sin. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. If anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. That's what the scripture says. Eso es lo que dice la palabra. And the apostle included himself in this. Y el apóstol se incluye él mismo en esto. We have an advocate with the Father, Tenemos a un abogado para con el Jesus Padre, Christ the righteous. Jesucristo el He went justo. on to say, He is the propitiation for our sins, Y luego sigue diciendo, Él es la propiciación de nuestros pecados. and not just our sins, but for the whole world. Y no solo de nuestros pecados, sino de todo el mundo. So that's a better question. Esa es una mejor pregunta. It's not minus 1 degree. It leads to the right conclusion.
no es moverse un grado, sino es ir a estar en la respuesta God correcta. has provided an abundant gift of salvation Dios ha provisto un regalo abundante de salvación that is available for anyone that will receive it. y es disponible o está disponible para quien quiera recibirlo. Here's another verse that goes along this. Otro pasaje para este. Romans 1:16. Romanos 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ, Porque no me avergüenzo del evangelio, for it is the power of God to salvation porque es poder de Dios para salvación for everyone who believes. a todo aquel que cree. For the Jew first and also for the Greek. Al judío primeramente y también al griego. So that's a better question. Así es que esa es una mejor pregunta. Minus 1 degree. Menos un grado. Now, let's talk about a second question. Bien, vámonos a la segunda pregunta. Has God forgiven our past, present, and future sins? ¿Ha perdonado Dios nuestros pecados pasados, presentes y futuros? I've heard that statement made so many times. He escuchado que me han hecho esa pregunta muchas veces. Now listen to me carefully, Ahora escúcheme con atención. because if we're not careful, we just become religious people. Porque si no tenemos cuidado, nos convertimos en gente solamente religiosa. And because something sounds spiritual, Y porque algo suena espiritual, we eat it and swallow it. nos lo tragamos. We take it as the truth Y la tomamos como si fuera una verdad. because it sounds right. Porque suena bien. I can remember I was using this as an illustration one night, Recuerdo que una noche estaba usando esto como una ilustración and I've never done it again. y no lo vuelvo a hacer. I was just trying to explain this, that sometimes we believe something because it sounds religious. Estaba tratando de ilustrar esto, que a veces nosotros creemos algo porque suena muy religioso. And I said, for instance, and I'm using this as an example. Y estoy utilizando esto como ejemplo. I said to this congregation, it's like if I said, turn in your Bibles to the second chapter of Hezekiah. Y le dije a la iglesia, abran sus Biblias en el segundo capítulo de Ezequías. I've never done that again, No lo vuelvo a hacer. because one half of that congregation grabbed their Bibles, started looking for the book of Hezekiah. Porque la mitad de esa iglesia inmediatamente agarraron su Biblia y empezaron a buscar el libro de Ezequías. There is no book of Hezekiah. No hay libro de Ezequías. There was a king of Judah named Hezekiah, Era un rey de Judá que se llamó Ezequías. but there is no book of Hezekiah. Pero no hay el libro de Ezequías. And I wasn't trying to embarrass the people, I embarrassed myself. Bueno, al final no quise avergonzarlos a ellos, sino yo terminé So avergonzado. I never asked that question Así es again. que ya no vuelvo a hacer esa pregunta Never así. said that again. Dude. Ya no lo vuelvo a Has decir. God forgiven our past, present, and future sins? Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, I presentes y cannot tell futuros. you. I cannot tell you how many preachers I've heard make that statement. No puedo decirles cuántos predicadores he escuchado que han cometido ese error. But that's a bad question. Pero esa es una mala pregunta. Minus 1 degree. Menos un gradito. Here's why it's a bad question. Eso es lo que se tiene con una mala pregunta. There is no such thing as future sins. No hay algo tan terrible como los pecados futuros. What this forced me to do in studying this subject, Lo que me forzó al estar estudiando este tema I went back to the Bible es que voy a la Biblia and I looked up the references. y empiezo a ver las referencias. There are hundreds of references to sin. Hay cientos de referencias que hablan de pecado. And here's what I discovered. Y lo que descubro es, The Bible talks about past sins. la Biblia habla de pecados pasados. Here's for one, Romans 3:25. Por ejemplo, Romanos 3:25. Because in his forbearance, God has passed over the sins that were
previously committed. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. That's talking about sin in the past. Habla de pecados en el pasado. There's other scriptures that say the same thing. Y hay otros pasajes que dicen lo mismo. Talks about sin that was committed in the past. Habla de pecados que fueron cometidos en el pasado. I also discovered Pero también the descubro, Bible talks about sin in the present. porque la Biblia habla de pecados en el For presente. instance, this one, 1 John 3 and 4. Primera de Juan 3:4. Whoever commits sin also commits lawlessness. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. And sin is lawlessness. Pues el pecado es infracción de la ley. That's talking about right now in the present. Esto está hablando de ahorita, del presente. So the Bible talks about sin in the past. Así es que la Biblia habla de pecados en el It talks pasado about sin in the y present. habla de pecados en el presente, But the Bible never one time pero la Biblia en ningún momento talks about future sin. menciona pecados en el futuro. I looked up every reference in the Bible and it Vi- took me a long time. Vi todas las referencias en la Biblia y me llevó mucho tiempo. In fact, my eyes aren't as good as they used to be. De hecho, mis ojos no están tan buenos como solían I ser. got my concordance and my magnifying glass and I went through every word. Agarré mi concordancia y mi lupa y me fui versículo por versículo en la concordancia. It's not there. Y no hay. Are you listening? ¿Me está escuchando? Minus 1 degree. Menos 1 grado. Now here's the reason La the raz- Bible never speaks about future sin. Esa es la razón por la cual la Biblia nunca menciona pecados futuros. Because no one sins accidentally. Porque nadie peca por accidente. Sin is an act of the will. El pecado es un acto de la voluntad. Always your will is involved. Siempre tu voluntad está involucrada. And there's no such thing as future sin Y no hay nada de eso de pecados futuros because we haven't acted upon it. porque tenemos que actuar en base a ellos. Now, it's true. Hebrews 4 and 15. Ahora es cierto, Hebreos 4:15. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse but de he was nuestras tempted debilidades, in all points as we are, yet without sin. sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. But there's a big difference between sinning and the temptation to sin. Y hay una gran diferencia entre lo que es pecar y lo que es ser tentado para pecar. Jesus was tempted, but he never sinned Jesús fue tentado, pero nunca pecó, because he never acted upon it. porque nunca actuó sobre ello. Just because the temptation came, he rejected the temptation. El que venga la tentación, él la rechazó. And the truth is, Lo cierto es, there is no court of law that would convict us of a crime we have not yet committed. es que no hay tribunal que pueda condenarnos por un delito que no hayamos cometido todavía. That would not be justice, that would be injustice. Esto no sería justicia, sería injusticia. We haven't even done it. No lo hemos hecho. And yet you're convicting for us because we have the potential of doing it. Y entonces ya estamos condenados por un delito del cual tenemos solo el potencial para hacerlo. Amen? Amén. So, the truth is, Lo cierto es, God has made provision for any sins in the future that we may commit. Dios ha hecho provisión para cualquier pecado que hayamos cometido. The provision is already there. La provisión ya está ahí, But we must receive God's gift of forgiveness. pero necesitamos recibir el perdón de Dios. Amen. Amén. And that's the verses of scripture Brother John was just sharing with me, and I've shared them previously. Y ese es el pasaje que el hermano John estaba compartiendo y yo ya se los había compartido antes. 1 John 1 and 9. Primera de Juan 1:9. If we confess our sin. Si confesamos nuestros pecados. Now, I know there are people that will say that he wasn't writing to the church. Y yo sé que hay gente que ha dicho, es que él no le estaba escribiendo a la iglesia. That's not true. Eso no es cierto. We
includes us. El confesamos está en plural, nos involucra. And not just somebody he's writing to, he includes himself in this. Y no está hablando de alguien más, sino que él se está incluyendo a sí mismo. So I've heard preachers say we don't need to confess our sins. Y yo he escuchado predicadores que dicen, no tenemos que confesar nuestros pecados. That is not what John said. Eso no es lo que dice Juan. That's not what your Bible says. Eso no es lo que dice tu Biblia. That's minus 1 degree. Eso es menos 1 grado. Simplemente un pequeñito grado que nos puede llevar a una conclusión equivocada. Si nos apoyan con la batería, creo que nada más sea la batería. Yo no estoy acabado, lo que se acabó fue la batería. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Bien, le voy a hacer una tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿se contradice la Biblia a sí misma? Otra vez recuerde, menos 1 grado. ¿En alguna ocasión usted ha escuchado que alguien ha dicho eso? Sorry. Yo sí he escuchado gente que lo ha dicho. Es que la Biblia se contradice a sí misma. No, the Bible doesn't contradict itself. No, la Biblia no se contradice. Because the Bible cannot contradict itself and be true. Porque la Biblia no podría contradecirse a sí misma y ser la verdad. Amen. Amén. It's impossible. It cannot contradict itself. Imposible, no se puede contradecir. Your problem is you're not reading the scripture rightly, dividing the word of truth. El problema es que no estamos leyendo la Biblia trazando bien la palabra de verdad. Let's see if we can do this in Spanish. A ver si sale en español. In English, we say, take a scripture text out of context It will be a pretext. for a pretext and call it a sermon. Es una ley de la hermenéutica y dice, hay muchos que toman un texto sacado de su contexto, lo convierten en un pretexto y hacen un sermón. Thank you. That's very good. Very good. Yes. Take a scripture out of context for a pretext and call it a sermon. Un texto sacado de su contexto que se convierte en un pretexto y le llamamos sermón. No, the Bible cannot contradict itself and No, be true. la Biblia no se puede contradecir y ser verdad. This is what's called the law of non-contradiction. Eso es lo que se le llama la ley de la no There contradicción. cannot be two opposite answers to the same question. No pueden existir dos respuestas opuestas a la misma pregunta. You just can't do that. No se puede. So the Bible does not contradict itself. Por eso la Biblia no se contradice. However, Sin embargo, there can be two sides to the story. la historia puede tener dos lados. They don't contradict themselves, they actually complement each De hecho, other. no se contradicen, sino más bien se complementan. If you're not off 1 degree. Si es que no te sales 1 grado. This is what we call a paradox. Eso es lo que llamamos una paradoja. A paradox is a statement that seems to be contradictory, but yet it's still true. Una paradoja es una declaración que parece contradictoria, pero que puede ser verdad. It seems to be, but it's not. Pareciera que está contradiciéndose, pero no es. It's two sides to the same story. Sino son los dos lados de la misma historia. For instance, let's look at this question. Por ejemplo, veamos esta Is it pregunta. possible for a Christian to sin? Por ejemplo, ¿es posible para un cristiano caer en pecado? And I'm going to use a couple of verses of scripture to answer that. Y voy a tomar algunos versículos para contestar The esto. first one is 1 John 1 and 8. Primera de Juan 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. And so I hear people say,
All of us sin every day. He escuchado gente que dice, es que todos pecamos y todos los días. But what this scripture is talking about, Pero, ¿de qué está hablando este pasaje? it's simply saying Simplemente- none of us are perfect. Simplemente dice, ninguno de nosotros es perfecto. Read it within its context. Tienes que leerlo en el contexto. None of us are perfect. Nadie es perfecto. Yes, even the apostle is still going to need Jesus the righteous in the future. Sí, aún el mismo apóstol va a necesitar la justicia de Dios en el futuro. These things I write that you do not sin. I didn't get it. John said, these things I write so that you do not sin. Juan dice, esto escribo para que no pequéis. But if we do sin, we have Jesus Christ the righteous. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo el justo. Because the truth is, salvation doesn't depend on me. Lo cierto es que la salvación no depende de mí. Salvation depends on me trusting my Savior. La salvación depende del que yo confíe en mi Salvador. Amen? Amén. Now, let's look at another verse in the same book of 1 John. Otro pasaje en Primera de Juan. In 1 John, the 3rd chapter and verse 8. Primera de Juan 3:8. He who sins is of the devil. El que practica el pecado, it says practice the sin. El que practica el pecado es del diablo. Excellent. That's a better translation in Spanish than English. De hecho, es mejor traducción en español que en inglés. For the devil has sinned from the beginning. Porque el diablo peca desde el principio. For this purpose the Son of God was manifested, Para esto apareció el Hijo de Dios, that he might destroy the works of the devil. para deshacer las obras del He diablo. goes on in verse 9, Y vea el 9. and he says, whoever has been born of God does not sin. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. That's what he's meaning. He doesn't practice sin. It doesn't say that in English. Eso es lo que quiere decir. En inglés no lo dice, pero eso es lo que significa. No practica. He does not sin, for his seed remains in him. He cannot sin because he's been born of God. No practica porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. So what he's talking about ¿De qué here, está hablando aquí? this scripture is saying it's impossible for a Christian to practice a life of sin. Este pasaje dice que es imposible que un cristiano practique una vida de pecado. Yes, it is possible for us to sin, Sí, es posible que pequemos, but if we sin, we should confess it. pero si pecamos, hay que confesarlo. Because our sin will affect our relationship with God. Porque nuestro pecado va a afectar nuestra relación con Dios. We cannot practice sin Y no podemos practicar el pecado because that becomes contradictory. porque esto lo hace contradictorio. He that practices sin becomes the slave of sin. Aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. And you cannot be a slave to sin and Jesus be your Lord. Y no puedes practicar el pecado y decir que Jesús es tu Señor. So, what I'm showing here is there are many scriptures like this Lo que estoy mostrando aquí es que hay muchos pasajes similares a that can esto be interpreted in different ways. que pudiesen interpretarse de And diferentes if you maneras. read it out of context, Pero- many times it's -1 degree. Pero si lo leemos fuera del contexto, entonces eso es -1 grado. Now let me show you another one in 1 John. Bien, otro en Primera de Juan. 1 John 4 and 6. Got another dead battery here. That's powerful preaching when you blow the... Es el poder de la predicación. Gracias. 1 John 4 and 6. Primera de Juan 4:6. We are of God. Nosotros somos de Dios. He who knows God hears us. El que conoce a Dios nos oye. He who does not know God does not hear us. Y el que no conoce de Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Sorry. Then notice this last part of the verse. Vea esta última parte del verso. By this we know the spirit of truth
and the spirit of error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Well, that is a very important statement. Esa es una declaración muy The spirit importante. of truth and the spirit of error. El espíritu de verdad y el espíritu del error. It's like the statement where they say, Es como la declaración que dice, you can be as straight as a gun barrel doctrinally, but as empty as a gun barrel spiritually. doctrinalmente podemos estar llenos como un revólver, pero espiritualmente parecemos cartuchos vacíos. Amen. Amén. You can speak the truth Puedes decir la verdad with a bad spirit. con un espíritu malo. Even the devil quotes scripture. Inclusive el mismo diablo también menciona la escritura. Amen. Amén. But it's a spirit of error. Pero es un espíritu de error. A good illustration for us Es una buena ilustración para nosotros. is the coronavirus. Es el coronavirus. There's this invisible little thing that we can't see that's making people sick and they die. Hay una cosita ahí que ni la podemos percibir, pero le entra a la gente y hasta los hace morir. Not one of you have ever seen a coronavirus. Ninguno de ustedes ha visto el coronavirus. Because some people say, oh, it's not real. They're just making this up, trying to make us afraid. Y usted lo sabe, hay muchos que están diciendo, eso ni es real, solamente quieren que tengamos miedo. But I notice that you're intelligent enough to be wearing face masks. Pero yo sé que usted es lo suficientemente inteligente como para poder estar utilizando su mascarilla, su cubrebocas. Amén. Because it is real. Porque es real And it will make you sick. y le va a enfermar si no se cuida. The spirit of error is a spiritual virus. El espíritu de error es un virus espiritual. And I've seen preachers that use scripture to divide people. Y he visto algunos predicadores que utilizan la escritura para dividir al pueblo. That's not of God. Eso no es de Dios. That's a spiritual virus. Ese es un virus espiritual. Let me tell you a little illustration of this. Quiero darle una ilustración de esto. They said if Robert and Angela have a problem, Imagínense, Roberto y Ángela tienen un problema. and then Robert and Juan have a problem, Y luego Roberto y Juan tienen un problema. and then Robert and Mary have a Y problem. luego Roberto y María tienen un problema. Robert is probably the problem. Lo más seguro es que Roberto es el problema. Amen. Amén. God has not given us a spirit of error, Dios no nos ha dado un espíritu de error, -1 degree. de menos un grado. And I've seen people take the Bible like this. Y he visto a gente que ha tomado la Biblia así. Instead of building people up, they attack people. En lugar de que la escritura sirva para edificar, atacan a las Instead of personas. building people up, they hurt people. En lugar de edificar a la gente, lastiman al pueblo. I know some people, they're not good at building churches, but they're real good at dividing churches. He conocido gente que no es buena para hacer ninguna iglesia, pero sí para dividir muchas iglesias. That is not God. Eso no es de Dios. It's a spirit of error. Es un espíritu de error. God help us not to get a spiritual virus. Que Dios nos ayude a no contaminarnos con un virus espiritual. Here's a good verse of scripture for Un buen this. pasaje es este. Proverbs 4:20. No, Look. that's not the one I wanted. That's not the one I want. There's the It's one the I next want one. right The there. next one. Yeah. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guard your heart.
cuida tu corazón. Keep a pure heart, Mantén un corazón puro, a pure spirit. un espíritu puro. Oh, I've seen this happen. He visto que esto ha pasado. I've seen people take the word of God, Muchos que toman la palabra de Dios beat people with it, y empiezan a golpear con la palabra de Dios and call it good preaching. y le llaman buena predicación. Because I travel all the time, I'm in many different churches Y a causa de que siempre estoy viajando, he estado en varias iglesias, and many different kinds of churches. diferentes tipos de iglesias. And there's been several times I've just stopped preaching Y hay ocasiones en que he dejado de predicar. because when you've been in ministry as long as I have, you're able to read a lot of things that's happening. Y cuando usted ha pasado ya muchos años predicando, entonces como que empieza a leer el espíritu que se And está dando en esa I can congregación. just sense that the people are waiting for me to attack them. Y puedo leer que la gente está esperando que yo llegue y con mi predicación los ataque. And I say, no, I'm not going to attack you. Y yo les digo, yo no los voy a atacar. You are the bride of Christ. Ustedes son la novia de Cristo. And I'm not going to stand before Christ and give account for beating up his wife. Y yo no me quiero presentar delante de Dios y ser responsable de que yo le puse una tunda a su mujer. See, I know, I've heard a lot of preachers. He escuchado muchos predicadores. They call it good preaching. Y a eso le llaman buena predicación. I call it wife abuse. Yo le llamo abuso intrafamiliar. Do you understand? ¿Me doy a entender? You can be right mentally. Puedes estar adecuadamente bien mentalmente. You can have the truth Puedes tener la verdad and abuse people with it. y abusar del pueblo con eso. I hope you're listening to me. Espero que me estén escuchando, por favor. This is a good statement. Esta es una buena declaración. A man's morality determines his theology. La moralidad de un hombre determina su teología. Wow. I can remember years ago, I'm just a young preacher, Recuerdo hace años atrás, era un joven predicador. and one of the things my father taught me that was absolutely right, Y algo que mi papá me enseñó que está totalmente correcto, he said, son, Fue- listen to what the preacher's saying. fue, hijo, escucha lo que dice el predicador. He said, if he's always preaching about money, Me dijo, si siempre está predicando de dinero, then guard your wallet. entonces aguas con tu cartera. If he's always preaching about women, Si siempre predica de mujeres, guard your wife. aguas con tu esposa. Because out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. That is so true. Y eso es cierto. It is so true. Eso es cierto. So a man's morality determines his theology. Así es que la moralidad de un hombre determina su teología. I want to preach Christ to you. Yo quiero predicarles a Jesús a ustedes. Now, I know there's many other subjects that we preach, but it should all point us back to Christ. Yo sé, hay muchos temas de los que podemos enseñar, pero que todos apunten a Cristo. And so God help us. Y que Dios nos ayude. Jesus said, Jesús unless dijo, you become like a little child. a menos que sean como niños. I love to be around little children Me gusta estar mucho cerca de los niñitos, because their hearts are so pure. porque su corazón es tan puro. They haven't learned how to play all the mental games. No han aprendido todos los juegos mentales. I hated it when my girls, when they were so small, they were like angels. Mis niñas cuando eran chiquitas eran como ángeles And then they had to grow up. y luego tuvieron que crecer. And
As they grew up, they could become little girls now. They're not little children anymore. Cuando estaban creciendo, ya de repente se hicieron jovencitas. And then they become youth. Y luego ya más jóvenes, Oh, más and it gets adultas. worse, you know. Y esto lo hace peor. They ¿no? run to me, Daddy, I love you, I love you. Y de chiquitas corrían, papá, te amo, te amo. It's so good to see you, Daddy. Qué gusto verte, papito. What do you want? ¿Qué quieres? Do they only do that in the United States? ¿O qué solamente hacen eso los niños de Estados Unidos? But when the little children come to you, Pero cuando un niñito viene contigo, they can't even talk plain. no pueden estar But they jugando. kiss tanto. you on the cheek and they say, Daddy, I love you. Simplemente te besan en la mejilla y te dicen, papito, te amo. I tell you, I'd give them anything I had. Déjenme decirles, ahí estoy dispuesto a darles todo lo que tenga. I just melt before them because they have a pure heart. Simplemente me derrito porque tienen un corazón They don't noble. want anything. Y ahí no están queriendo nada. They just love me. Simplemente me aman. And their love captures me. Y su amor me captura. God help us not to be like that in the church. Que Dios nos ayude a que no seamos así en la iglesia. How many people try to manipulate us? ¿Cuántos han intentado manipularnos? Playing mental games with you. Jugando juegos They're mentales contigo. smiling, Te sonríen, but their heart's not smiling. pero su corazón no está As he sonriendo. thinks in his heart, so is he. Porque cual piensa en su corazón, tal es él. Oh, they say the right thing, Oh, dicen lo correcto, but with the wrong spirit, pero con un espíritu equivocado. because they're using it to manipulate you. Porque están usando eso para manipularte. Unless you become like a little child. A menos que tú seas como un niño pequeño. See, the little child Los niños holds the pequeños truth in a pure heart. guardan la verdad en un corazón puro. That's what I want. Y eso es lo que yo quiero. Not minus 1 degree. No menos ni un solo grado. It's not trying to manipulate God. No se trata de manipular a Dios. Boy, I did that as a young preacher. Yo lo hice siendo un joven predicador. I knew that God had called me to preach, Sabía que Dios me había llamado a predicar so I tried to use that to get what I wanted from God. y entonces yo intenté manejar eso para obtener lo que yo quería de Dios. God, I will go preach if you will answer this prayer. Señor, voy a ir a predicar si contestas esta oración. And then one day I realized I don't have anything except what God has already given me. Y entonces un día me di cuenta, yo no tengo absolutamente nada si es que no Él me está dando todo. I'm not in a position to bargain with God Yo no estoy en una posición para negociar con Dios. because I don't have anything No tengo He nada. didn't give me. Y nada que pueda darle. Even the breath that I'm saying these words, He gave it to me. Aún los suspiros los respiros que yo tengo, Él me los ha dado. So it was then that I began to surrender and submit myself to Him. Y fue cuando me rendí y empecé a someterme a Él. And it was a process that goes on to Hubo this day. hubo un proceso que ha seguido hasta el día de hoy. Not my will. Que no se haga But mi yours voluntad, be done. sino que se haga tu voluntad. Amen. Amén. I don't want a spirit of error. No quiero un espíritu de error, I want the spirit of truth. quiero un espíritu de verdad. Have you learned something? ¿Han aprendido algo? Minus 1 degree. Menos un grado. Let me close with a word of prayer. Termino con una palabra de oración. Father, how I thank you for the word of God. Padre, cuánto te agradezco la palabra de Holy Dios. Spirit, how I thank you for your presence. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. I thank you for these precious people. Gracias por este pueblo tan hermoso. Oh God, Oh Dios. I at least know in part what Paul was talking about. Pablo está diciendo que conocemos en parte. If anyone preaches
another Christ to you than what I've preached, Y si alguien predicara otro Cristo del que yo predico, let him be accursed. que sea maldito. Oh God, those are fearful words. Oh Señor, qué palabras tan temerosas. But I understand why he said it. Pero entiendo por qué lo dijo. And I get angry at preachers that use your people. Y me molesta ver predicadores que utilizan a tu pueblo They split churches. y hablan a la iglesia, They take advantage of people. tomando ventaja del pueblo. I hate it. Me molesta. It's not like you. No son como tú. Oh God, Dios, help us to have a pure heart, ayúdanos a tener un corazón puro to not do anything that's not in love, para no hacer nada que no sea en amor, to stop thinking about ourselves, para parar de estar pensando en start nosotros thinking mismos, about you sino pensemos en ti and your people. y en tu pueblo. Help us to treat the church as the bride of Christ. Ayúdanos a tratar a la iglesia como la novia de Cristo. Help us never to stand before you Ayúdanos a nunca estar delante de ti and give account for abusing the bride of y Christ. ser culpables de haber abusado de la novia de Cristo. I thank you for it Te amo por in hacerlo. Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everyone said, Y todos dicen, Amen. amén. Thank you. I love you. I love you very much. Gracias, les amo mucho. And I believe God's going to continue to help us be a blessing to you. Y sé que Dios nos va a ayudar para seguir siendo de bendición para So ustedes. until the next time when I'm able to be with you, La próxima vez que nos veamos, may the Lord bless you and keep you. que el Señor les bendiga y les guarde. May He cause His face to shine upon you. Que su rostro brille sobre ustedes. May He bless you going in and going out. Y que les bendiga en su entrar y en su salir. May He bless you in the city and in the field, Les bendiga en el campo y en la in the ciudad, valley and on the en mountain. los valles y en las May montañas. the presence of God be with you continually, Que la presencia de Dios esté con ustedes and you continuamente. become a mighty army for Y God. que se levanten como un ejército poderoso de Dios. Amen. Amén.
somos iglesia. Somos nación.